La traición. Es posible traicionar a alguien o sufrir una traición de distintas maneras. Según el diccionario, una de las acepciones de traicionar es violar la fidelidad a alguien o a una causa, abandonar o denunciar a alguien. El término más importante que se relaciona con la traición es el de fidelidad, que es lo contrario a traicionar. Ser fiel es cumplir compromisos, ser leal y devoto. Se puede confiar en la persona fiel, pero cuando se pierde la confianza se sufre traición. Esta herida surge entre los 2 y los 4 años, cuando se desarrolla la energía sexual y aparece el llamado complejo de Edipo. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto. El alma que desea sanarla es atraída al progenitor con el cual tendrá una conexión fuerte de amor y una atracción mutua e intensa. De ahí que también padecerá un complejo de Edipo intenso. El complejo de Edipo, llamado así por Sigmund Freud, de acuerdo con Freud, a quien se le ha bautizado como el padre del psicoanálisis, todos tenemos este complejo, pero en diferentes grados. Cada niño, sobre todo entre los 2 y los 6 años, se enamora, por así decirlo, del progenitor del sexo opuesto o de la persona que desempeña este papel, ya que se encuentra en la edad en que se desarrolla su energía sexual. El niño comienza a entrar en contacto con su impulso de vida, con su impulso sexual, no genital, que representa su capacidad de crear. Es natural que el bebé se fusione desde el nacimiento con su madre y que tenga gran necesidad de atraer su atención y sus cuidados. La madre debe continuar dedicándose a sus labores cotidianas y ocuparse también de otros miembros de la familia, como lo hacía antes de la llegada del bebé. Si la madre responde demasiado a todos los caprichos del bebé, el grado en que prácticamente se convierte en su esclava, éste comenzará a creer que puede hacer a un lado a los demás, incluyendo al padre, y tener a la madre a su disposición. En este caso, el niño no desarrollará de manera adecuada la fase edípica, esencial en su desarrollo. Y cuando sea adulto, el resultado será muy perjudicial para él en los planos psicológico y sexual. El paso adecuado para sortear esta fase edípica implica que todo niño debe llegar a reconocer que el padre fue esencial para crearlo. Aun cuando el padre no esté físicamente presente, la madre debe hacer sentir al niño que existe y que es tan importante como ella misma. Cuando el niño comienza a percatarse de que para concebirlo forzosamente hubo unión de 2 sexos, desarrolla un interés por el sexo opuesto, así como un deseo inconsciente de tener él mismo un bebé con el progenitor del sexo opuesto. El alma que se encarna con la finalidad de sanar la herida de traición elige a padres que ejercen la seducción con el hijo y que por lo general se centran en sí mismos. Con este tipo de progenitor, el niño es inducido a sentir que sus padres necesitan de él y desea sobre todo que el del sexo opuesto se sienta bien. Intenta por cualquier medio ser especial para este último. El niño se siente traicionado por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple una promesa o cuando traiciona su confianza. Esta traición la experimenta sobre todo en el plano amoroso o sexual. Por ejemplo, la vivencia incestuosa se percibe como una traición en casi todos los casos de incesto. El niño vive a sí mismo la traición cada vez que percibe que su progenitor del mismo sexo se siente traicionado por su pareja y resiente esta traición como si la hubiera sufrido él mismo. La niña pequeña también vive el sentimiento de traición cuando su padre la hace a un lado por la llegada de un bebé varón. Cuando el niño comienza a vivir experiencias de traición, se crea una máscara para protegerse, al igual que lo hace en el caso de las demás heridas. Esta máscara es la del controlador. El tipo de control que ejerce el controlador es motivado por la misma razón que el control que ejerce el masoquista.
El controlador que ahora nos ocupa desarrolla esta conducta para asegurarse de que mantendrá sus compromisos, para ser fiel y responsable, o para garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. El controlador desarrolla un cuerpo que exhibe fuerza, poder y que parece decir: yo soy el responsable, pueden confiar en mí. Es posible reconocer al hombre controlador por sus hombros firmes, por lo general más anchos que su cadera. No hay mucha diferencia entre la amplitud de los hombros y la cadera. Un signo de que un hombre sufre fácilmente de traición es visible cuando la parte superior de su cuerpo parece a primera vista emanar mucha más fuerza que el resto. Si ves a un hombre con hombros fuertes y grandes, bíceps gruesos, pecho saliente y una playera ajustada que delinee sus músculos, sabrás que tiene una herida de traición muy importante. En la mujer controladora, esta fuerza se concentra más bien en el nivel de la cadera, los glúteos, el vientre y los muslos. La cauda equina en la mujer también forma parte de esta herida. La porción inferior de su cuerpo suele ser más ancha que los hombros. Y si el cuerpo de esta mujer tiene forma de pera, mientras más acentuada se encuentre la parte más ancha de la pera, más importante será la herida de traición. También es posible observar en ciertos casos el fenómeno inverso. El hombre puede tener la cadera y los muslos más anchos que los hombros y la mujer puede tener cuerpo de hombre, es decir, hombros amplios y cadera y muslos más estrechos. La herida de traición en algunas de estas personas fue vivida por el progenitor del mismo sexo y no con el del sexo opuesto. Su complejo de Edipo no pasó por el proceso normal, es decir, con el progenitor del sexo opuesto. Estos ejemplos son raros. Este capítulo se hace más referencia a las personas que viven la herida de traición con el progenitor del sexo opuesto. Si te ves en el caso contrario que he descrito, no tienes más que invertir el género de tu progenitor cada vez que me refiera a la herida. En general, las personas que portan la máscara del controlador ocupan su lugar, el tiempo que su aspecto físico es fundamental para ellas. Con frecuencia emanan un "mírenme". En estas personas no puede decirse que aquellas que tienen peso de más estén gordos, sino más bien se les calificaría como personas fuertes. Este tipo de gente no parece gruesa cuando se le ve por la espalda. Al mirarlos de frente, sea hombre o mujer, es posible que tengan el vientre abultado. Esta es su manera de exhibir su fuerza, con un vientre que parece decir "yo soy capaz". Cabe destacar que aumentar de peso en quien sea se relaciona con la parte mental de la persona que piensa que no ocupa suficiente espacio en la vida. En el caso de las otras heridas, el aumento de peso se relaciona más con la noción del deber ocupar más espacio. El huidizo y el dependiente, que son muy delgados e incluso flacos, no desean ocupar mucho lugar, ya que esto ayuda al que huye a ser más invisible y al dependiente a parecer más débil para dejarse ayudar. La mirada del controlador es intensa y seductora. Cuando mira a una persona, tiene el don de hacerla sentir especial e importante. La intensidad de su mirada les ayuda a ver de golpe y en conjunto todo lo que sucede a su alrededor. El controlador utiliza con frecuencia sus ojos para mantener a los demás a distancia. Cuando una persona no posee más que una de las características mencionadas, significa que su herida es menos importante. Es posible reconocer el ámbito en que una persona es controladora y teme ser traicionada por la parte del cuerpo que indica fuerza o poder. Por ejemplo, la cadera fuerte de una mujer o un hombre y el vientre prominente a manera de protección indican rabia hacia el sexo opuesto, sobre todo en el terreno sexual. Es probable que la persona se haya sentido hostigada sexualmente cuando era más joven o más aún que haya sido víctima de abuso sexual, lo cual explica esta forma de protección.
Si te reconoces en la descripción física del controlador, pero en realidad te concibes como una persona introvertida, es posible que te sea más difícil identificarte con los comportamientos descritos, ya que el control que ejerces es mucho más solapado y por consiguiente más difícil de hacer consciente. En cuanto al comportamiento y las actitudes interiores del controlador, destaca la fuerza como característica común a todos aquellos que tienen la herida de traición. Como les es difícil aceptar cualquier forma de traición proveniente de ellos mismos o de los demás, hacen todo lo que está en sus manos por ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. El controlador satisface así su ego, que no desea ver cuántas veces a la semana se traiciona a sí mismo o traiciona a otros. Si está consciente de haber traicionado a alguien al no cumplir una promesa, se justifica con todo tipo de excusas e incluso puede llegar a recurrir a la mentira para evadir la verdad. Cada una de nuestras heridas está presente para recordarnos que, si los otros nos han hecho sufrir, es porque nosotros les hemos hecho lo mismo, o nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Esto es algo que el ego no puede comprender ni aceptar. Si te reconoces en la máscara del controlador y sientes cierta resistencia al leer estas líneas, es tu ego el que se resiste y no tu corazón. De las 5 heridas, el controlador es el que se crea mayores expectativas en quienes lo rodean, porque suele prevenir todo para controlarlo. En el caso del controlador, sus expectativas tienen la finalidad de comprobar si hace bien lo que debe hacer, ya que eso le da confianza. Es muy hábil para adivinar las expectativas de los demás. El controlador tiene una personalidad fuerte. Afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás se adhieran a lo que él piensa. Se forma rápidamente una opinión sobre alguien o algo y está convencido de tener la razón. Da su opinión de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás. Utiliza con frecuencia la expresión ¿me entiendes?, para asegurarse de que se ha dado a entender bien. Cree que cuando alguien más lo entiende significa que está de acuerdo con él. Todas las máscaras tienen algo en común. En el momento en que la persona la lleva, no está consciente de hacerlo. Es más fácil que quienes la rodean vean qué máscara se ha colocado. La persona controladora se las ingenia para no participar en situaciones en que habrá confrontaciones o en las que no tendrá el control. Cuando está frente a personas que considera rápidas y fuertes, se retira por temor a no poder enfrentarlas. El controlador es rápido en sus actos. Suele interrumpir y responder incluso antes de que su interlocutor haya terminado de hablar. Si alguien se atreve a darle el mismo tratamiento, dirá enérgicamente: permíteme terminar, no he acabado de hablar. Tiene muchos talentos y actúa con rapidez. Muestra poca paciencia con las personas más lentas. Debe esforzarse para ceder, lo cual a menudo representa una oportunidad para intentar controlar a los demás. El padre controlador exigirá que sus hijos sean rápidos incluso al aprender, ya que eso es lo que exige a sí mismo. Cuando algo no marcha a la velocidad que desea y sobre todo cuando le molesta cualquier imprevisto, el controlador enfurece. También gusta de ser el primero en acabar, sobre todo en cualquier tipo de competencia. Acabar primero es más importante para él que hacer bien las cosas. Algunas veces podrá incluso elaborar de nuevo las reglas del juego para que estén a su favor. Cuando las cosas no funcionan de acuerdo con sus expectativas, es fácil que se vuelva agresivo. De los 5 caracteres, el controlador es el que tiene más altibajos en su estado de ánimo. Un minuto será todo amor y atención y al siguiente montará en cólera por lo más mínimo. El controlador debe trabajar su paciencia y su tolerancia, sobre todo cuando ocurren situaciones que le impiden hacer las cosas a su modo y de acuerdo con sus expectativas.
El controlador tiende a adelantarse, es decir, a intentar prever todo para el mañana. Su actividad mental es muy intensa. Mientras más profunda sea la herida, más deseará tener el control y prever el porvenir, sobre todo para evitar sufrir la traición. El principal inconveniente de esta actitud es que este tipo de persona quiere que todo suceda tal como lo previó, pues son muchas sus expectativas con respecto al futuro. Esta actitud también le impide vivir de manera adecuada el momento presente. Con frecuencia le perturba más imaginar lo que sucederá y si todo ocurrirá como lo imaginó, que disfrutar el momento actual. El controlador llega temprano para garantizar que tendrá control sobre todo. Se impacienta si concluye un trabajo con retraso o cuando alguien le promete un trabajo y lo entrega tarde. Esta dificultad la vive principalmente con las personas del sexo opuesto, con las cuales se enerva más rápido que con los demás. Le es difícil delegar una tarea y depositar su confianza en otros. Tiende a verificar continuamente si se está realizando según sus expectativas. También le es difícil mostrar a alguien más cómo hacer las cosas cuando la otra persona es lenta para aprender, porque el controlador no tiene tiempo que perder. Cuando delega algo, será una de las tareas sencillas o una por las que no está responsabilizado si no se hizo bien. Por ello, debe ser rápido y hacer casi todo por sí mismo. De lo contrario, se ocupará en supervisar a quienes lo ayudan. Parece tener oídos y ojos en toda la cabeza para saber lo que hacen los demás y asegurarse de que hacen bien cada una de sus responsabilidades. Es más exigente con quienes lo rodean que consigo mismo. Confía con mayor facilidad en las personas de su mismo sexo y supervisa y controla el doble a las del sexo opuesto. La herida de traición se despierta en él cada vez que tiene frente a sí a alguien que no cumple sus compromisos. El controlador, que se considera muy trabajador y responsable, tiene problemas con la pereza. De acuerdo con él, nadie tiene derecho a holgazanear sino hasta haber cumplido con todos los deberes de los que es responsable. Ver a otra persona no hacer nada, sobre todo a otra persona del sexo opuesto, le crispa los nervios rotundamente. La considerará perezosa y le será difícil confiar en ella. Se las ingenia para que todo el mundo sepa lo que hace, cómo lo hace y cuánto hace. Para él es fundamental que los otros vean hasta qué grado es responsable y es posible confiar en él. Detesta que no le tengan confianza. Sin embargo, no se percata de cuán difícil le resulta confiar en los demás. Para las personas que portan la máscara del controlador, les resulta importante mostrar su fuerza y sobre todo su valor. Son muy exigentes consigo mismas, con el objetivo de mostrar a los demás de lo que son capaces. Viven todo acto de cobardía, es decir, de falta de valor, como una traición. Se arrepienten muchísimo de abandonar un proyecto, de no haber tenido el valor de llevarlo a su fin. También les es difícil fiarse de cualquiera, ya que temen que la confianza o las confidencias se utilicen algún día en su contra. Debe realmente tener confianza en la persona para que ésta llegue a ser su confidente. Sin embargo, es el primero en decir a los demás lo que le han confiado, aunque justificará que tuvo un buen motivo para hacerlo. Gusta de añadir su grano de sal a lo que los demás dicen o hacen. Se ocupa mucho de los asuntos de los demás. Como es rápido para ver todo lo que sucede a su alrededor y se considera más fuerte que el resto de la gente, se hace cargo de todo fácilmente. Cree que debe ayudar a los demás a organizar sus vidas, sin percatarse de que actúan así para controlar. Cuando el controlador se hace cargo de los problemas ajenos, siente que los demás son más débiles que él. Esta es una forma disfrazada de mostrar su propia debilidad. El controlador es además muy sensible, pero esta sensibilidad no parece ser tomada en consideración, ya que está demasiado ocupado en mostrar su fuerza.
El controlador se ocupa de los asuntos de los demás para no sufrir traición o para tener la certeza de que los otros responderán a sus expectativas. Si te ves como el tipo de persona que se siente responsable de ordenar la vida de sus conocidos, te sugiero que examines tus motivos. El ego del controlador se altera fácilmente cuando alguien lo reprende en lo que hace, porque le disgusta ser vigilado, sobre todo por otro controlador. Se le dificulta tratar con personas autoritarias, pues cree que quieren controlarlo. Se justifica y siempre tiene un buen motivo para hacer las cosas a su modo. Rara vez admite sus temores y prefiere no hablar de sus debilidades. El controlador comienza desde pequeño a decirse: yo puedo, déjenme hacerlo solo. Quiere hacer las cosas a su manera, pero para que los otros lo reconozcan, lo feliciten y sobre todo para que comenten lo bien que lo hace. No quiere exhibir su vulnerabilidad por temor a que alguien lo aproveche y lo controle. Prefiere mostrarse valiente, audaz y fuerte con la mayor frecuencia posible. Les dice a los demás lo que desean escuchar, pero no se percata de ello y acaba por hacer las cosas según su voluntad. El controlador no aprecia a las personas autoritarias, aun cuando no se percata del número de ocasiones en las que él mismo ha dado órdenes o ha decidido precipitadamente por los demás. Cuando alguien intenta convencer al controlador de una idea nueva, es muy fácil que su reacción sea de escepticismo. Lo más difícil para él es que lo tomen por sorpresa y no haber tenido tiempo para prepararse. Al no estar preparado, corre el riesgo de no tener el control y en consecuencia de ser controlado. Como el efecto de sorprenderse es una emoción difícil para el controlador, su primera reacción será la de alejarse y permanecer en estado de alerta, pues debe estar preparado para toda eventualidad y prefiere pensar de antemano en todas las posibilidades para estar listo. No se percata de cuántas veces él mismo ha cambiado de idea y ha sorprendido a quienes lo rodean debido a las modificaciones que hace en el último momento. Cuando es él quien decide, se da el derecho de variar de opinión fácilmente. El controlador también es rápido para considerar hipócritas a los demás, a causa de su gran desconfianza. Debido a su comportamiento manipulador, con frecuencia se diría que él es el hipócrita. El controlador le aterroriza que le mientan. Él mismo miente con frecuencia, aunque para él lo que dice no son mentiras. Encuentra buenos motivos para deformar la verdad. Sus mentiras, que por lo general son sutiles, son necesarias según él para alcanzar sus fines o para justificarse. El controlador no ve nada de esto como una mentira. Puede calificar este tipo de comportamiento como una expresión de límites. Si alguien no confía en él, piensa que lo ha traicionado. Para evitar este sentimiento doloroso de traición, hace todo lo posible para que los demás depositen su confianza en él. Si te reconoces en esta herida, te sugiero que estés muy atento, ya que en la mayor parte de los casos, el que miente no cree que sus mentiras sean realmente eso, o peor aún, ni siquiera se da cuenta de que lo hace. Podrías incluso preguntarles a quienes te conocen bien si tienen la impresión de que mientes o si perciben que lo has hecho. El controlador tampoco puede tolerar a las personas que hacen trampa. Al controlador le disgusta estar en una situación en la que debe dar cuenta de lo que hace alguien más. La reputación es muy importante para el controlador. Cuando alguien hace o dice algo que pueda afectar la buena reputación que intenta mantener, se siente insultado y monta en cólera, porque lo vive como una traición grave. Puede llegar hasta mentir para salvaguardar su buena reputación. Tener reputación de persona fiable, responsable y que realiza también su trabajo es lo que más le importa. El controlador es también el tipo de persona que no se endeuda y cuando lo hace paga lo más rápido posible para mantener su prestigio.
Los padres controladores actúan más por mantener su propia reputación que en función de la felicidad de sus hijos. Intentan convencer a los niños de que es por su bien, pero estos no se dejan engañar y saben cuando sus padres están pensando en sí mismos. A las personas controladoras no les gusta encontrarse en situaciones en las que no pueden dar respuesta a una pregunta. En la pareja en que uno de los miembros es controlador y el otro dependiente, el primero suele depender de la debilidad o de la dependencia del otro. Se cree fuerte porque controla, pero en realidad manifiesta solo otra forma de dependencia. Cuando dos controladores viven juntos, entonces se establece una relación de poder. El controlador les teme también a los compromisos, lo cual proviene de un temor aún más grande, el temor al rompimiento de un compromiso. Él cree que no cumplir su palabra y deshacer un compromiso es sinónimo de traición. Por lo tanto, se siente obligado a cumplir con lo que ha prometido, mientras que si asume demasiados compromisos, se sentirá aprisionado. Antes que tener que deshacer el compromiso, prefiere no comprometerse. Muchas personas tienen la herida de traición. Han sufrido porque el progenitor del sexo opuesto no cumplía sus compromisos de acuerdo con las expectativas que él tenía cuando era niño, de un progenitor ideal. El controlador no confía con facilidad, sin embargo, tendrá más confianza si no hay interés sexual de por medio. Es muy seductor, pero mientras más importante sea la herida, preferirá que los del sexo opuesto sean más amigos que amantes. Se siente más en confianza con amigos y utiliza la seducción para manipular a otros, lo cual por lo general le da buenos resultados. Es especialista en encontrar cualquier medio para seducir. El controlador será, por ejemplo, el preferido de su suegra, ya que le habrá seducido con sus bellas palabras. Sabe de inmediato cuando alguien intenta seducirlo y no lo impide. Cuando hablo de seducir, no me refiero necesariamente a la seducción sexual, ya que el controlador utiliza la seducción en todos los ámbitos de su vida. El temor más grande del controlador es la disociación, en todas sus formas. Para este tipo de persona es muy difícil separarse de su pareja, lo cual es una forma de disociación y representa una derrota inmensa. Si la separación proviene de él mismo, temerá traicionar al otro y se hará acusar de traidor. Si proviene del otro, se acusará a sí mismo de traición. La separación le recuerda que no tuvo control sobre la relación. Parece que los controladores son los que más se separan y viven rupturas. Si temen comprometerse es porque también le temen a la separación. Este temor les induce a atraer relaciones amorosas en las que el otro no tiene intención de comprometerse. Esta es una buena forma para percatarse de que son ellos mismos quienes no desean hacerlo. Cuando dos controladores viven juntos y la relación no marcha bien, aplazan constantemente el momento de confesarse que lo mejor sería separarse. Cuando vive en pareja es todo uno o todo el otro, porque se siente fusionado, como si formara parte del otro, o porque se siente disociado, sobre todo cuando el otro no lo reconoce más. Para el controlador, estar disociado significa sentirse desgarrado o apartado del otro. Utiliza a menudo la palabra disociado en su vocabulario. Por ejemplo, me siento disociado de mi cuerpo. La herida de abandono en la mayoría de los controladores se desarrolló antes que la de traición. Los que deciden desde muy pequeños no ver o no aceptar su lado dependiente, su herida de abandono, desarrollan la fuerza necesaria para ocultar su herida de abandono y en ese momento comienzan a crear la máscara del controlador. Si se mira bien a esta persona, se verá la máscara del dependiente en sus ojos tristes o caídos, en su boca caída o en algunas partes del cuerpo encorvadas o que carecen de tono muscular.
Es fácil imaginar al niño pequeño que, al sentirse abandonado o no recibir suficiente atención, decide por cualquier medio seducir a su progenitor del sexo opuesto, con objeto de atraer su atención y sentir apoyo de su parte. El niño se convence de que él es tan amable y adorable que su progenitor no tendrá más opción que ocuparse de él de manera especial. Mientras más intenta controlar a su progenitor mediante esta actitud, más expectativas se crea. Cuando sus expectativas no se satisfacen, comienza a vivir la traición. Entonces se vuelve cada vez más controlador y se sumerge en un caparazón. Cree que así no volverá a sufrir traición ni abandono. La parte controladora alienta al dependiente a querer ser independiente. En algunas personas la herida de abandono predomina sobre la traición, mientras que en otras ocurre lo contrario y la máscara del controlador es la que sobresale. Si te reconoces en la descripción de la máscara del controlador, pero también en la del dependiente, te sugiero de cualquier forma no descartar esta posibilidad. Permanece abierto a la idea de que también puede haber una herida de abandono en ti. La herida más dominante en el cuerpo es la que utilizamos con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana. Una persona puede sufrir abandono sin padecer necesariamente traición, pero que la que sufre traición también sufre abandono. He observado a varias personas cuyo cuerpo, cuando eran pequeños, indicaba principalmente la herida de abandono y con la edad comenzaron a desarrollar las características de la herida de traición. Lo inverso también es factible. El cuerpo está en constante transformación y todo el tiempo nos indica lo que sucede en nuestro interior. Las personas que temen ser abandonadas o traicionadas tienen varias cosas en común, además de las mencionadas anteriormente. Ambas gustan de llamar la atención. El dependiente lo hace para ser objeto de atención y para que se ocupen de él, mientras que el controlador intenta ejercer el control de una situación, exhibir su fuerza y carácter e impresionar. El controlador suele tener la reputación de una persona que ocupa mucho lugar. Por lo general, le disgusta que su pareja ocupe más lugar que él. Otra característica del controlador es su evidente dificultad para decidir cuándo cree que la elección implica el riesgo de hacerle perder algo, pues de este modo ya no tendrá control de la situación. Esa es la razón por la que, en ocasiones, al controlador le resulta difícil decidirse o por la que se le acusa de reflexionar demasiado. Cuando está seguro de sí mismo, sobre todo de tener el control de la situación, no existe dificultad alguna para decidirse. La dificultad para separarse se manifiesta a sí mismo en el trabajo. Si administra su propia empresa, hasta puede llegar a involucrarse en una situación apremiante, una deuda grave, por ejemplo, antes de confesarse que no puede continuar. Cuando es empleado, el controlador por lo general ocupa puestos directivos y le resulta siempre difícil dejar una empresa, debido a que por lo general tiene alma de líder. Al controlador le gusta dirigir a otras personas y teme dejar de controlar, pues piensa que al hacerlo ya no será más el que dirige. Cuando el controlador deja de controlar y solo se ocupa de dirigir, se convierte en mejor líder. Existe una diferencia entre controlar y dirigir. Controlar es conducir, administrar o gobernar bajo el dominio del temor. Dirigir es lo mismo, pero sin temor. Dirigir es proporcionar un sentido de dirección sin que se desee necesariamente que las cosas se hagan a nuestra manera. Su alma de líder a menudo hace que llegue a dirigir una empresa, pero sus expectativas y el control que desea ejercer lo hacen sufrir demasiada tensión emocional. La negación es otro gran temor para el controlador, ya que para él ser negado significa ser traicionado. Sin embargo, no advierte el número de ocasiones en que niega a los demás y los elimina de su vida.
Cuando se enfurece y sobre todo si las cosas no marchan de acuerdo con sus expectativas, es fácil que le dé la espalda a alguien en plena conversación o que lo deje hablando solo en una llamada telefónica. Tiene dificultades con la pereza, la mentira y la hipocresía. Juzga o rechaza a todas las personas que se comportan así. Esta actitud suele manifestarse seguida de una separación. Como el controlador es seductor, su vida sexual por lo general no suele ser satisfactoria más que en respuesta a la seducción. Esa es la razón por la que el controlador le gusta enamorarse. Le gusta el aspecto apasionado de una relación. Cuando la pasión comienza a extinguirse, busca un medio para que la idea de finalizar la relación provenga del otro y así no se le acusará de traición. La mujer controladora con frecuencia tiene la impresión de que los hombres la engañan y por consiguiente se encuentra a la defensiva. Le gusta hacer el amor sobre todo cuando es su idea, cuando ella ha decidido dejarse seducir o porque ella desea seducir a su pareja. El hombre controlador prefiere hacerlo cuando la idea es de él. Cuando el controlador, hombre o mujer, desea hacer el amor y el otro se rehúsa, se siente traicionado. No puede comprender por qué el otro, pese a que lo ama, no desea fusionarse con él y hacer el amor. Los problemas sexuales se derivan sobre todo de que el controlador tiene una gran fusión con el progenitor del sexo opuesto y su complejo de Edipo no se ha resuelto aún. El progenitor del sexo opuesto será tan idealizado que ninguna pareja puede llegar a responder a sus expectativas. Quienes sufren la traición son los que más desean tener un amante. No advierten hasta qué grado alimentan su herida de traición al tener este deseo pensado o actuado. En lo que se refiere a la alimentación, el controlador tiende a comer muy rápido porque no tiene tiempo que perder. Cuando está muy absorto en una tarea importante puede olvidarse con facilidad de hacerlo e incluso afirma que no es importante para él. Cuando decide comer, lo hará en grandes cantidades y lo disfrutará. En ocasiones incluso perderá el control y comerá más de lo que su cuerpo requiere. De los 5 tipos de caracteres, es el que adereza y sala sus alimentos. Muchos controladores añaden sal a sus alimentos aún antes de probarlos. Aseguran tener la última palabra en cuanto a su alimentación, al igual que añaden su grano de sal cuando conversan. Entre las enfermedades más usuales en el controlador se encuentran las siguientes. La agorafobia, que se debe a su aspecto fusional, al igual que sucede con el dependiente. La agorafobia en el controlador es más notable por el temor a la locura, mientras que en quien porta la máscara del dependiente ocurre más por temor a la muerte. El controlador atrae más las enfermedades de control o de flexibilidad, como los problemas relacionados con las articulaciones del cuerpo, principalmente las rodillas. Es el más propenso a enfermedades de pérdida de control de determinadas partes del cuerpo, como hemorragias, impotencia sexual, diarrea, etc. Si se encuentra en una situación de impotencia total, puede ser afligido por parálisis. Con frecuencia tiene problemas con el sistema digestivo, sobre todo el hígado y el estómago. También tiene más tendencia a otras enfermedades que terminan en itis. A menudo sucede que el controlador sufre los llamados fuegos bucales o herpes bucal, afección que se manifiesta cuando acusa, consciente o inconscientemente, al sexo opuesto de ser repugnante. Asimismo, es un medio de control para no tener que besar a alguien. Los males y las enfermedades que se mencionan también se manifiestan en el caso de las demás heridas, pero parecen ser más comunes en las personas que sufren traición. Es importante que te percates de que el progenitor del sexo opuesto con el que vives esta herida probablemente vivió y vive aún la misma herida que tú con su propio progenitor del sexo opuesto. Nada te impide preguntárselo,
hablar con nuestros padres sobre todo lo que experimentaron con sus propios padres cuando eran pequeños con frecuencia es una experiencia muy enriquecedora. Recuerda que la causa principal de una herida se deriva de nuestra incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hacemos sufrir a otros. Nos es difícil perdonarnos ya que no tenemos conciencia de lo que nos reprochamos. Mientras más importante sea la herida de humillación, más significará que traicionas a los demás o te traicionas a ti mismo al no confiar o no cumplirte a ti mismo tus promesas. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y no queremos ver. Esa es la razón por la cual atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que les hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otro recurso para adquirir conciencia de que nos traicionamos a nosotros mismos o a otra persona. Vivimos un sentimiento de vergüenza cuando queremos ocultarnos o ocultar un comportamiento. Las características y las conductas descritas en este capítulo solo se presentan cuando la persona decide llevar su máscara del controlador, pues cree que de esa manera evitará vivir la traición. Según la gravedad y la intensidad del dolor, esta máscara puede llevarse muy poco o con mucha frecuencia. Las conductas propias del que controla las dicta el temor a revivir la herida de traición. Cada una de las heridas tiene sus perspectivos, comportamientos y actitudes interiores. Las maneras de pensar, sentir, hablar y actuar que se relacionan con cada una de ellas indican por consiguiente una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar una persona no está centrada y no puede estar bien ni sentir alegría. Por ello resulta sumamente útil estar consciente de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible transformarte en dueño de tu vida en lugar de dejarte dirigir por tus temores. Es posible tener solo una pequeña herida de traición. Es probable que te reconozcas en algunos comportamientos y no en todos los que he descrito. Es casi imposible que una persona se reconozca en todos los comportamientos mencionados. Es importante entonces confiar principalmente en la descripción física, ya que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros que podemos hacerlo con facilidad. Gracias por escuchar si llegaste hasta aquí. El siguiente audio hablará de la herida de injusticia. Si esta información te resulta útil, dale like y comparte.